Hoy nos vamos a detener sobre todo en los procesos en los cuales nosotros logramos como especialistas tener eficacia y eficiencia en la intervención. Porque cuando un padre o una institución viene con su hijo, obviamente a buscar alternativas de solución, nosotros tenemos obviamente que dar esos resultados. Los resultados se dan obviamente, pero basados en los procesos, en los años, en el experticio y demás. Entonces, vamos a trabajar evaluación, diagnóstico y rehabilitación en la infancia y adolescencia, y vamos a ir desprendiendo de este trabajo casos en particular. Quizás nos quedemos con un caso acá, pero vamos a hacer a priorizar todos esos temas que son fundamentales en el desarrollo de todo el proceso neuropsicológico del niño y del adolescente. Entonces quiero que nos detengamos acá en esta diapositiva y que nos permitamos entender. Todos los seres humanos tienen una serie de necesidades, y ustedes saben muy bien que a nivel científico nosotros tenemos una carga genética. Por ende, al tener esa carga genética, ya no somos solamente información de percepción, sino que somos información desde prácticamente desde antes, desde el proceso de fecundación como tal. Cuando nuestros padres prácticamente determinan y la vida sí lo quiere y empezamos a crecer en el vientre de nuestra madre, inmediatamente tenemos una carga genética, y esa carga genética hace que nosotros ya de por sí tengamos una serie de procesos de información allí. Esto hace que sin duda alguna haya un resultado en un proceso biológico, en un proceso conductual, y nos lleva a nosotros de ahí en adelante a poder a poder determinar como padres inicialmente, ¿cierto? Pues cuando somos más pequeños, quizás eso es lo más que podemos lograr precisar, porque no son los especialistas, sino somos nosotros como padres quienes nos damos cuenta de las cosas que hace o no hace nuestro hijo. Y eso es lo que nos permite después llevarlo a un especialista determinado. Entonces hablamos, voy a llevarlo a pediatría, lo voy a llevar a neuropediatría. Bueno, dependiendo de la necesidad y la curva de crecimiento, de desarrollo, podemos irnos dando cuenta de ciertas necesidades. Hoy día, en el quehacer cotidiano, en la parte de la práctica profesional y la intervención, se dan muchos casos, y quiero que tengamos, porque precisamos muchos estos elementos, porque se dan muchos casos en los cuales un criterio diagnóstico hace que un docente determine qué tiene o qué no tiene un niño. Entonces, por ejemplo, un niño puede tener, lo vamos a ver más adelante, un niño puede tener un movimiento estereotipado, el famoso aleteo. Es un niño puede estar y de pronto entrar en una conducta porque algo le genera ansiedad, algo le gusta y puede mover las manos, ¿sí? Pero un docente revisa esa información y dice el niño tiene autismo. ¿Por qué? Porque pues está asociado que cuando el niño hace ese movimiento en particular, entonces puede como tal tener un criterio, pero hay ya como un señalamiento, una etiqueta por parte de ese docente de que ese niño tiene esas características. Entonces, nos resta de en adelante revisar toda la información de lo que implica etiquetar, ¿sí? De lo que implica para el grupo como tal de trabajo a nivel institucional, comenzar prácticamente a generar un señalamiento en el niño. Estas cosas que les estoy comentando a ustedes son situaciones que vivimos a diario a nivel de intervención. Hay muchos niños eh, que han ido a una organización, a una clínica, a aplicarse una prueba, y los resultados que arrojan estas pruebas no necesariamente son lo que realmente tiene un niño. Y eso nos lleva a nosotros, obviamente, a hablar de eso, de eficacia, de efectividad y sobre todo de hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, para todos los que estamos acá, independientemente de nuestro quehacer, seamos docentes, seamos psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, bueno, cualquier profesión que nosotros tengamos acá o tengamos un hijo con alguna condición, tenemos que tener el tiempo y la disponibilidad para poder hallar
a ciencia cierta cuál es la necesidad que tiene mi hijo. Partiendo de esa necesidad, puedo yo ya establecer obviamente los objetivos que voy a trazar, sean terapéuticos o sean objetivos para la construcción de hábitos, pero necesito tener claridad en ese diagnóstico para poder ahí sí afianzar hacia dónde voy a dirigirme y lograr verdaderamente generar un impacto positivo con ese menor, con ese niño. Cuando ya hablamos de elementos de adolescencia, pues va a ser un poco más complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, si miramos acá, tenemos un trastorno, ahí les estoy mostrando con el cursor, tenemos un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces, hoy día nosotros encontramos, más adelante les voy a aplicar una prueba a ustedes, hoy día nosotros encontramos que muchos niños eh, son, como les decía, son etiquetados solamente por el hecho de que se distraen en las pruebas. O está hablando un docente y el niño está mirando, qué sé yo, al compañero que está al lado porque sacó, no sé, algo. Hoy día hay muchas instituciones que permiten que los niños lleven dentro de los bolsos muchos objetos y esos objetos sin duda alguna llaman la atención, ¿sí? Que la cartuchera, que el muñequito, que el peluche, que el borrador, el sacapunta que tiene una forma en particular, todos los elementos causan, llaman la atención. ¿Por qué? Porque son muchas veces estímulos que tienen color, que tienen figuras, que en fin, y eso hace que cualquier niño que tenga avidez de conocimiento quiera sencillamente conocer. Sí, sin duda alguna es un estímulo que genera distracción, pero no necesariamente puede implicar al 100% de que el niño no tenga la capacidad de tener una atención dividida, que pueda estar mirando acá eso y pueda estar de manera auditiva logrando permear toda la información que le está suministrando el docente o la otra familiar, en fin. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten a nosotros entender que existen una caracterización, pero que no necesariamente nos lleva a nosotros a definir un diagnóstico, ¿sí? Porque pues no lo podríamos hacer solamente con ese elemento como tal. Entonces, cuando se llevan a estos niños a estas instituciones, a las empresas, o nos traen acá, nosotros nos tomamos el tiempo para lograr saber a ciencia cierta de la necesidad del niño y poder crear una inferencia diagnóstica sobre el proceso. Bueno, vamos a seguir acá. Yo les estaba diciendo, hablando del tema de los procesos atencionales. Entonces, una de las cosas que más se presenta, ¿cierto? Son los problemas de memoria de trabajo. O sea, cómo el niño puede lograr, cómo el niño puede determinar, cómo puede codificar la información, cómo procesa la información y cómo puede lograr después decodificarla, cómo puede llevar después a plasmarla, a identificarla, a construirla, a precisarla con detalle. Y estos elementos obviamente están allí implícitos en el lóbulo frontal, en las funciones ejecutivas. En la neuropsicología, el trabajo en el proceso de rehabilitación neuropsicológica hay una implicación bastante grande en todo lo concerniente a los procesos de atención y de aprendizaje y de memoria, porque se necesita obviamente comenzar a construir, ¿sí? Unos elementos que propicien el desarrollo de esos circuitos a nivel neuronal que conduzcan a que ese niño pueda iniciar una actividad y terminarla, que ese niño tenga la capacidad de hacer un registro de un seguimiento de instrucción, que él logre obtener la información, precisarla, desarrollarla en un paso a paso, que él pueda entender a ciencia cierta las indicaciones que le está dando el adulto. Entonces, vemos que en la comunicación como tal, y fue una de los elementos que se estuvo trabajando en estos días, que les estuvimos mandando, hablábamos de la estimulación temprana, ¿cierto? Hablábamos de la comunicación del lenguaje y cómo el lenguaje, cómo nosotros podemos empezar a identificar en los niños y sobre todo en los niños,
cómo existen ciertas limitaciones, cierto déficit a la hora obviamente de poder lograr precisar una información. Y cómo a partir de ello, en la organización de esas frases, de esas oraciones, de esa sintaxis, de esos elementos también el propio de la semántica y demás, pueden ellos comenzar como a compartir, a ir estructurando el manejo de toda la información. Hay algunas cosas que de pronto uno ve en ellos que pueden también, o sea, ser como una característica propia de algunos trastornos, son las respuestas tardías a las preguntas. Tú le preguntas algo a ese niño y él se demora en contestar. O lo que te dice no es sujeto a lo que debería estar contestando para su edad mental. Entonces ahí eso nos permite a nosotros entender que existen algún déficit, alguna necesidad. La otra información correlacionada a esto es el tema de la estereotipia, les decía a ustedes. Entonces, hay muchos niños con esas características. Hay niños que muy pequeños se caminan en puntas y los papás se preocupan demasiado porque dicen, no, mi niño tiene autismo. O hay niños que caminan en los talones. Yo he visto niños caminando, chiquiticos caminando en talones. Entonces, si se hace en el plano interventivo, si se hace la tarea como corresponde y podemos obviamente lograr que el niño desarrolle, tome otra postura, camine de otra manera, haga otros ejercicios para que eso se limite, pues estamos generando obviamente una respuesta adaptativa al proceso, al medio. ¿Sí? Y no necesariamente se está permitiendo, nos estamos permitiendo ir creando, como decía, una etiqueta para que lo que hagamos es generar, ¿cierto? Em, Ocupación o preocupación o ansiedad en el tema de los padres. A nivel de lóbulos frontales, entonces, ¿qué buscamos acá? Buscamos que exista un mejor pensamiento, mayores procesos de concentración, que los recursos a nivel mental sean llevados a un plano de facultad cerebral superior. Inicialmente cuando arrancamos la ponencia les decía sobre alto rendimiento cerebral. Se busca que el niño y el adolescente tengan una buena capacidad o una excelente capacidad de toma de decisiones. Que la decisión que ellos tomen sea la que corresponda, que sea asertiva. Un elemento clave por ejemplo, en el lenguaje es la forma en que los niños comienzan a contestar. Entonces, por decir, un niño da una respuesta y el niño tiende, si es un niño obviamente que tiende a ser impulsivo, muy seguramente la respuesta va a tener un tono de voz alto. Entonces hay que trabajar con él, ¿sí? Trabajar el manejo del tono de voz, que lo podemos hacer de diferentes formas en la intervención y lograr que él comience a trabajar. Hay un elemento que habla una de las compañeras de la fundación y es trabajar un poco todo lo que concierne, por ejemplo, en las fábulas, en los cuentos, entonces como exagerar, ¿no? Los sonidos, las palabras, en fin, para lograr hacer ese proceso como de lograr que él comience a hacer un proceso de modulación con la voz. Lo mismo la cadencia en las respuestas, lo mismo la intención, ¿sí? Cómo se dicen las cosas, cómo se piden las cosas. Todos estos recursos están sujetos en todo lo que es la parte del lóbulo frontal porque digamos, es un recurso que tenemos y es un área, obviamente, donde está todo lo relacionado al desarrollo, ¿no? Al desarrollo de las competencias de uno como ser humano. Otra de las cosas importantes es la concentración. O sea, si ese niño tiene esa capacidad de mantenerse, o sea, ya no estaríamos hablando solamente de la atención focalizada, sino de esa atención sostenida. A veces los niños, como les decía, perdón, cualquier estímulo hace que ellos se desenfoquen. Cualquier estímulo hace que ellos no tengan la posibilidad de alcanzar toda la dinámica, todo el proceso,
todo el desarrollo de lo que yo le estoy presentando, de la prueba, del recurso, de la batería, del ejercicio, pues como les decía, en los diferentes quehaceres que hacemos, que tenemos nosotros como profesionales, sea de la línea docente, sea de la línea de la aplicación de la prueba, sea de la intervención clínica, en fin. Entonces, si el niño logra, o sea, logramos nosotros permear esa conducta, podemos lograr que ese niño tenga un cambio sistemático y logre, obviamente, mejorar en todos los procesos. Es un tema que nos implica, obviamente, un trabajo y sobre todo un proceso. A veces nos encontramos con personas que creen que con hacer, no sé, 5 sesiones, 6 sesiones o máximo 10 sesiones ya debe haber obviamente un cambio total en los procesos y no es así, o sea, implica. Pero entonces, a veces nosotros hacemos una intervención y la intervención puede durar 4 meses, 5 meses, 6 meses, pero sí se han logrado observar cambios significativos y sobre todo lo más importante es que esos cambios en los niños y en los adolescentes son cambios para la vida. Entonces, es lo más relevante que podemos allí tener. Dayani, voy siguiendo en la ponencia y luego doy los espacios, unos espacios para que podamos hacer allí una retroalimentación. Niveles de lóbulos temporales, entonces podemos encontrar acá un déficit para generar la memoria y las emociones. Acá hay algo muy importante y hay algo muy importante que me he encontrado en la práctica clínica y es, nosotros hemos tenido varios niños y jóvenes, inclusive adultos medios que son profesionales y tienen TEA. Acá hay una alteración que surge desde el lóbulo temporal y el lóbulo frontal y es correlacionado al tema de lo emocional. Entonces, las personas cuando trabajan, quienes hacen selección de personal, los psicólogos organizacionales o quienes están manejando en las empresas todo el campo de la selección de personal, pues buscan siempre que obviamente haya como cierto equilibrio entre lo que la persona dice, expone y lo que gesticula, ¿sí? La comunicación de lo verbal y lo no verbal. Entonces, yo tenía ese joven y él quería trabajar, pero yo le decía, hay que hacer un reentrenamiento, un rediseño del cerebro, porque cuando él escuchaba algo que él de pronto no estaba esperando, inmediatamente gesticulaba. Entonces comenzaba a hacer las caras, yo estoy haciendo un poco de caras ahí, entonces comenzaba a arrugar la cara, a fruncir el ceño, y lo hacía hacía un sinnúmero de cambios a nivel de gestión de sus emociones y obviamente notorias, que allí es donde está, en este caso, entonces la alteración. El trabajo se puede hacer desde el campo psicológico, clínico y neuropsicológico. Que haya que, obviamente, atender la necesidad también desde el punto de apoyo farmacoterapéutico, quizás a nosotros nos dio resultados en el apoyo farmacoterapéutico y logramos cambiar esas conductas, como les decía, en alrededor de un 80%. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si logramos obviamente generar esos cambios, pues va a tener la posibilidad de poder trabajar en alguna organización. Aquí en Colombia, por ejemplo, se solicita a las empresas que por cierto número de personas que trabajen allí se les dé el acceso a un niño en particular, a un joven en particular que tenga problemas o que esté dentro de la inclusión. Entonces es muy positivo, entonces se puede lograr. Lo que les quiero decir acá es se puede, a través de la intervención clínica, se puede llegar a esos cambios en esas características. Los procesos, dice acá, de acontecimiento de la memoria reciente a largo plazo también se alteran, obviamente, y algunos recuerdos, obviamente, que son remotos. Bueno, aquí tenemos como un plano más claro de eso. Entonces, aquí tenemos dos neuronas, ¿cierto? Tenemos una neurona
aquí tenemos la neurona con la mielina, con la vaina de mielina toda completa, y aquí la tenemos sin mielina, y aquí tenemos obviamente un bloqueo de esa información. Hay cosas que son claras acá, que no es claro. A veces no es claro para un padre de familia entender que su niño tiene una condición, ¿sí? Entonces, no permiten, generan un mecanismo de defensa, la negación, y, y ellos manifiestan que su hijo no tiene ninguna enfermedad, que no tiene nada, que su hijo no necesita tratamiento, que su hijo no necesita ningún tipo de intervención, que todo lo pueden ejecutar desde la casa. Cuando se da eso, pues es mucho más complejo porque obviamente el trastorno sigue un proceso de evolución. Entonces, ¿cómo lo podemos ver reflejado? Claro, cuando los niños, por ejemplo, son más impulsivos, son más agresivos, cuando un niño sin medicación puede, nosotros tuvimos acá un caso en particular y ese niño, lanzó durante el año yo creo como unos 4 pupitres contra el piso y los rompió. Pateó las puertas, una papelera la rompió, alcanzó a golpear 2 profesores, a los demás niños los agarraba por el cuello y los lanzaba, una cantidad de cosas complejas. Pero cuando ya se hizo también el plano interventivo desde la psiquiatría de infancia y adolescencia y se enviaron obviamente aquellos compuestos químicos que era necesario, el niño comenzó gradualmente a minimizar toda esa serie de conductas, porque pues obviamente hay una alteración neurológica, hay una necesidad. Pues, basados en esos criterios y trabajando obviamente la parte interventiva, la parte clínica, pues se logra sin duda alguna, como les decía, resolver esas necesidades, pero siempre partiendo desde el experticio profesional. Bueno, muy bien. Vamos a continuar acá. Sistema de placer y de recompensas. Entonces, nosotros tenemos en el cerebro como tal muchas áreas específicas que nos permiten lograr, ¿cierto? Lograr los objetivos que nos trazamos. En el día de hoy estuve revisando información por allí y encontré una noticia que me llamó mucho la atención. Hoy se hizo en Colombia, creo que fue ayer se hizo en Colombia una primera cirugía para aplicación de electrodos en el cerebro y lograr posibilitar un cambio en una conducta depresiva en un adulto. Me quedé sorprendido, porque normalmente eh, la información que siempre hemos manejado, por lo menos acá en Colombia, es que el tratamiento se hace con apoyo farmacoterapéutico. Pero hoy vi eso y me llamó mucho la atención y en el artículo decía que la persona había empezado a lograr ciertos cambios, porque cuando existe una depresión mayor, y ahí podemos hablar incluso de depresión mayor, incluso me he encontrado con adolescentes con depresión mayor, hemos intervenido esos casos de acá en la parte clínica, acá en la fundación, y hemos logrado efectividad al 100% sin necesidad de intervención quirúrgica, sin necesidad de apoyo, en algunos casos de apoyo farmacoterapéutico, pero me llama muchísimo la atención y les voy a mandar el artículo para que ustedes lo analicen allí también. Parece que es supremamente importante porque pues hay muchas personas que viven esa situación, hay muchos niños, nosotros estamos teniendo muchos niños también que están presentando alteraciones propias de la ansiedad y de la depresión. Y sobre todo, personas adultas que hemos atendido que fácilmente nos pueden decir, doctor, yo tengo 20, 25 o más años con depresión. No ha pasado, los he tenido, dicen, no ha pasado un día que yo no me levante queriéndome hacer daño. Entonces, es supremamente complejo porque no hay un día en que esos niños, esos adolescentes y futuros adultos tengan paz en su vida. Perdón. ¿Sí? Entonces, es nuestra tarea. Para nosotros es una tarea fundamental poder nosotros llegar a tener las herramientas, las tenemos, pero las herramientas precisas, concisas a ese tipo de necesidades. Cuando hablamos del sistema de placer y de recompensas, nosotros tenemos que irnos tenemos que ir muy atrás y como revisar la información de lo que nosotros hemos
logrado desarrollar o construir a nivel de reservas emocionales. O sea, ¿qué me hace a mí sentir paz conmigo mismo? ¿Qué me hace a mí sentir que mi vida tiene sentido? ¿Qué me hace a mí levantarme todos los días animado, con ganas de hacer, de construir, de desarrollar? Ahí les voy contestando esa información a las dos chicas que me estaban preguntando, a Yani y a Caterine, que me estaban diciendo, habría que revisar qué cosas son para mí verdaderamente motivadoras. Mi familia me motiva, ir al colegio para mí es de agrado. Yo tengo muchos niños a los que les pregunto y me da risa, ¿no? Porque yo me pongo a mirar y digo, wow, o sea, esto es como de toda la vida, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a ti te agrada el colegio? Dicen, no, no, qué aburrido, eso no, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, ¿qué te motiva? O sea, que de todas maneras tienes que ir. ¿Qué te motiva? Entonces me dicen, bueno, me motiva que me encuentro con los amigos. Entonces ya, bueno, hay un elemento, ya hay algo, ¿sí? Pues yo voy con mis amigos, me reúno, hablo con ellos, o sé que me voy a reunir con ellos en el descanso, y ya para mí es algo que me genera alegría. Pues ya parto con algo. Ahora, el tema a nivel escolar es cómo yo cambio, o sea, yo como adulto, entonces ya no estaríamos hablando de qué estrategias necesitan los niños, sino qué estrategias necesitamos nosotros como facilitadores para que ellos se motiven, para que ellos les guste, oiga, para que ellos digan, oiga, qué chévere venir aquí a aprender, qué chévere venir aquí a hablar con Caterine, con Betty, con Eneida, con Dayani, con Flor, o sea, wow, qué chévere, o sea, wow, fantástico, ¿no? Me parece algo genial, o sea, yo voy allá y siempre les aprendo algo, entonces qué bonito. Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros, obviamente, a construir esas reservas, a darnos cuenta primero inicialmente cuáles son nuestras reservas emocionales, ¿sí? ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos llena? ¿Qué nos genera ese placer? Y sobre esos elementos, vamos a ponerlo así, darles a esos niños, a esos adolescentes, esas herramientas, esos recursos, que ellos sientan que qué agrado es hacer las cosas. Hay una película que estuvimos viendo hace algún tiempo atrás, se llama Radical, es una película que eh, se hizo en México, es muy buena, creo que tengan referencias sobre esa película y la puedan ver. Eh, Marca un hito porque por lo general lo que ese docente hizo allá pues rompe los paradigmas, ¿no? Del currículo, lo que implica el hacer las cosas. Entonces, él hace eso y prácticamente cambia la realidad psicosocial del grupo para el cual trabajaba e inmediatamente genera un impacto al punto de que toda la gente, de todos los niños estaban allí, comienzan a motivarse y comienzan a querer nuevamente estar con el profesor día tras día porque lo que les estaba dando era algo novedoso, algo innovador, algo diferente. Entonces, por ahí tenemos que partir. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de la parte de la dopamina. La parte del, me decía Caterine, de lo tecnológico. Cuando nosotros tenemos unas vías, hay una vía dopaminérgica y una vía serotoninérgica, y esas dos vías son vías principales a nivel cerebral. Hablámoslo como si fuese esto como unas vías, no sé, a ver, para todos acá sería transitar por una vía de un carril de dos, de tres, y usted sabe que hay lugares en el mundo que tienen 5 y 6 carriles, radical, Geraldine, sí, muy bien, así se llama la película. 5 y 6 carriles, entonces exactamente sería como eso, tenemos como 6 carriles o tenemos un espacio muy grande, muy amplio, un ducto muy amplio por donde se descarga la dopamina. Pero la dopamina como tal eh, se secretaba, se secreta de manera correcta a nivel cerebral cuando vamos a pasar ahora a nuestros abuelos, cuando nuestros abuelos se esforzaban. Entonces usted escucha a los abuelos decir, yo tenía la finca y me tocaba levantarme a las 4 de la mañana y eran como las 6 o 7 ya y seguíamos adelante y luego me tocaba levantarme a las 3 y teníamos que sacar no sé cuántos sacos de tal cosa y íbamos al tal lugar y vendíamos y comprábamos y íbamos allá y volvíamos. O sea, había un esfuerzo a nivel cerebral tan grande, hablando del tema de la parte de esta, digamos, de la agricultura como tal.
Pero la dopamina se secreta de manera correcta también cuando hacemos esfuerzos grandes. Cuando trabajamos, cuando nos esforzamos, cuando construimos, cuando lideramos procesos, cuando construimos un proyecto, cuando nos sentamos a hacer las cosas paso a paso. Ese tipo de recursos como tal tienen implicación a una correcta secreción de dopamina. Hoy día no es así, hoy día la dopamina se secreta porque un niño se siente frente al computador y juega. Entonces, cuando el niño se siente y juega, él sí o sí está secretando dopamina, pero la dopamina que está secretando no es una dopamina en últimas sana, porque le está generando a él también ansiedad. Entonces, ustedes han visto a niños acá, voy a contar el caso de uno en particular acá, que todos los días tenía que jugar. Y la afición de él era llegar a la casa, porque sabía que su mamá no estaba y su papá tampoco estaban allí. Al llegar a la casa sobre la 1 de la tarde, ellos estudiaban en la mañana, sobre la 1 de la tarde, porque sabía que toda la tarde iba a tener el computador para él. Y era afanado por llegar a la casa a jugar. Entonces, ya después me decía la mamá en terapia que ya después que no eran las 6, que ya podía llegar más tiempo. Ella instaló cámaras y se dio cuenta obviamente de la realidad. Entonces ya después le quitó el cable de poder, de la energía de la PC que tenían en la casa. Y sin embargo, el niño, el adolescente, como a los 2 días ya había gestionado ese cable, ya lo había comprado a mi colegio con otro compañerito allá. ¿Usted tiene algún cable en su casa que no sé, que no le sirva, que me lo venda? En fin, y claro, el niño se lo dio, el otro adolescente se lo dio. 3 días después, ya estaba nuevamente jugando en la casa, la mamá se llevó la CPU, se llevó prácticamente, o sea, dejó solamente el monitor, y la CPU se la llevó para el trabajo y el adolescente se quedó sin su computador para poder jugar. Días después, al parecer todo normal, se perdió un dinero de la casa, se perdió un dinero de la casa y nada, no sabían qué había pasado con ese dinero, nunca se había perdido dinero, pero ese día se perdió dinero. El chico abrió una cuenta PayPal, el chico hizo la gestión y se compró una CPU, pero él no se percató que el día que solicitó, el día que compró la CPU, colocó la dirección de su casa y nunca estaba la mamá ese día en la tarde o las tardes. Y ese día a la mamá le dieron el día libre, no tuvo que ir a la casa, al trabajo. Y la señora cuando llegó, le tocan allí al timbre y la señora abre y se da cuenta de esa realidad, una CPU a nombre de su hijo. Entonces, wow, fue una cosa impresionante porque dice la mamá de yo, doctor, téngalo por seguro, me importó el dinero que se perdió, que han sido como 3 millones de pesos, no. Yo le di como 200 martillazos a esa CPU, la volví nada, yo no pensé en venderla ni nada, yo la golpeaba de la rabia que tenía. Les digo mentira, duré trabajando con él como más de 6 meses. Hoy día se logró un cambio biológico en su conducta y ese niño, ese adolescente ya está en el grado 11, ya se logró un cambio sistemático, obviamente como les decía, con proceso, con todo lo que implica, con seguimiento institucional, con el acompañamiento del colegio, con el trabajo de la mamá, trabajo también de perdonar de la mamá, porque pues no es fácil obviamente ver que su hijo te engañe, eso también son elementos obviamente propios de la terapia familiar, pero se logró hacer ese cambio que pues hoy día para nosotros es un agrado porque pues es un niño que sale de esa realidad. Si no se hace, pues muy seguramente el niño va a seguir de pronto robando, haciendo daño, utilizando la mitomanía, ¿sí? Como se veía ahí que se estaba presentando de manera compulsiva. Bueno, cuando hablamos de plasticidad y circuitos hormonales, vamos un poco más a fondo de esta realidad, porque es que ya no estamos hablando exclusivamente del cerebro, sino también de todo lo concerniente al sistema simpático, parasimpático y a todo el sistema endocrino. A veces se suscita que hay unos cambios que se dan y esos cambios implican análisis hematológicos, análisis de sangre,
Los padres por lo general no lo hacen, los psicólogos o algunos que tenemos el campo, neuropsicólogos que tenemos el campo y la intervención, no los tenemos en cuenta, pero sí hay cambios que se dan a nivel endocrino y afectan obviamente la conducta de los niños y de los adolescentes. Y esa es una realidad, por eso ya no solamente precisamos las intervenciones en aplicación de pruebas y demás, sino que todo sea un componente integrador, ¿sí? Las disciplinas, las pruebas, la medicina, el pediatra, el neuropediatra, el psiquiatra de infancia y de adolescencia, inclusive el conocimiento de un endocrino, la nutrición, el, el nutricionista, el dietista, para lograr, como les decía, poder entender qué está pasando en el cerebro de ese niño y de ese adolescente. Yo lo voy a dejar acá porque obviamente los tiempos son muy limitados. Voy a colocar también unas pruebas acá porque quiero que hagamos un ejercicio, pero esto lo vamos a ver obviamente en el desarrollo del diplomado. Espero que puedan estar allí muy atentos a toda la información que se está manejando, muy atentos a las demás compañeras que son excelentes y que todo esto nos nutra, porque como les digo, no es solamente lo que yo pueda decir acá, sino toda la información que también puedo recibir de mis compañeras, de ustedes también. Entonces es un crecimiento mancomunado. Vamos a hacer este ejercicio. Voy a darles unos minutos para que me pregunten algo, pero antes de quiero hacer un ejercicio acá con ustedes y quiero que quiero que podamos contestar a través del chat. Allí vea los últimos datos que tengo del chat. Me colocó Geraldine Radical y Laura Maldonado, creo, me colocó gracias. Nos colocó gracias acá. Bien, bueno, entonces miren ustedes acá. Yo les voy a colocar la imagen siguiente y ustedes me van a decir, eso es una prueba de atención, ¿sí? De atención, de memoria de trabajo, atención, y obviamente nos va a dar la posibilidad también de a nosotros como organización de darles acceso de manera gratuita a un taller que vamos a desarrollar dentro de estamos definiendo 2 o 3 semanas de manera gratuita. Entonces, el primero que me conteste acá, lo que le voy a preguntar, solamente me tiene que colocar. La respuesta va a ser en mayúscula A, B, C o D. El primero que yo vea que coloque allí la opción que corresponde, pues ya tiene el acceso a ese evento de manera gratuita. Bien. Allí hay un compañero que luego al finalizar va a estar hablando con ustedes, que es nuestro ingeniero que maneja todo el proceso de soporte técnico. Él va a estar allí anotando quién fue el que se ganó aquí este acceso a ese taller. Bien. Entonces, a ver, voy a indicar allí para que estén muy al pendientes. Vamos a hacer 3 ejercicios pequeñitos y luego voy a dar como un acceso de unos 2 o 3 minuticos para alguna pregunta que surja por allí. Acá, entonces les señalo, este cubo como tal, ¿sí? Ustedes lo cortan, ¿cierto? Y unen las partes y va a formar una de estas 4 opciones. Esta va a ser le estoy señalando con el cursor, la A, respuesta A, la B, la C o la D. Contesten allí, por favor. Muy bien, Geraldine dice que la D. Uy, todos se fueron con la D. Ojo que no les pase como les pasa a los niños, ¿no? Que ven que uno contestó por allá y empiezan, no, sí, es la D, es la D, es la D. Analicen bien, por favor. Analicen bien, por favor. Bueno, el ingeniero por allá que tome datos, por favor, de quién se ganó esto. Listo, bueno, como ya contestaron allí, vamos a mirar quién tiene la primera respuesta correcta. Entonces tengo por acá, a ver, tengo la A. Creo que la primera que contesta la A es Durley Cañizales, ¿sí? Si ustedes miran, debe ser la A. ¿Están de acuerdo? Sí, están de acuerdo, listo, muy bien. ¿No están de acuerdo? Sí, sí es la A, porque mira, esta tapita que va acá, usted la colocamos acá y luego volteamos estas dos y luego se gira toda completa. Y esta última es la que está abajo.
Vamos a pasar a la segunda. Quiero que observen la siguiente diapositiva. Este es el efecto Strong. Este lo hacemos normalmente de lectura de color. Algunos lo hacemos también de lectura de palabra. Quiero que observen la imagen, por favor. Observen la imagen. Quiero que realicen atención sostenida. Revisen bien la imagen, tómense en unos segundos. Les voy a poner acá un temporizador aquí, 30 segundos. 30 segunditos para que hagamos un ejercicio acá. Listo, nos quedan 20 segunditos. 10 segundos. Listo. Bueno, me van a contestar de la siguiente manera. Van a colocar en mayúscula solamente mayúscula y frente a esa letra mayúscula estos tres colores, amarillo, azul, amarillo, perdón, rojo y verde. ¿Cuántos de cada uno aparecían allí? A tanto, rojo tanto, B tanto. Amarillo, verde y rojo. ¿Bien? Entonces sería, colocan la A, ejemplo, se me ocurre a mí colocar así. Bueno, aquí la podemos hacer así, mentiras, así puede ser. Verde así, por decir, y así podría ser el rojo. A ver, así creo. Ahí ven la que les envié. Así, así pueden contestar. A, B y R. A de amarillo con el número que había allí. Ok, bien, bien, perfecto. Bueno, también se vale, Marcel, bien. Pero fíjate, colocada 2, R4, E4. Ok. Muy bien. Listo, aquí hay dos elementos, ¿no? Aquí en el rojo coloca 3, muy bien, entonces sería, listo, vamos a revisar. Entonces ya tenemos aquí, creo que Fiandre me parece. Revisemos, ¿sí estamos bien? A2 dice, muy bien, amarillo. R de rojo 4, muy bien, y verde 4. Muy bien, excelente. Bueno, ahora colóquenme una manita arriba, bien, ¿sí? Ahí, por favor. Quienes lograron procesar la información, pero obviamente les ganaron en velocidad. Colóquenme allí para saber. Colóquenme esta, por favor. Eso, perfecto, Yanni, gracias. Ah, sí lo logró Beabelkis, muy bien. O sea, lo lograron, pero les ganaron en velocidad. Listo, muy bien. Listo. Vamos a hacer ese otro ejercicio para finalizar. Aquí hay unas filas y hay unas columnas. Bien. Yo no sé, yo voy a decirles así para que ustedes no tengan como la información clara y precisa. Así serían filas y hacia abajo serían las columnas. Tenemos en total 2, 4, 6, 8, 9 filas. Y esta primera columna, ustedes tienen que identificar el mismo número que está en las otras cuatro. O sea, que esta que les estoy señalando acá sería la que yo voy a nombrar. Yo voy a decir, por ejemplo, fila uno y ustedes me tienen que decir, obviamente, dónde está, en qué columna está este mismo número de 5 dígitos, 82.325, entonces estaría acá. Entonces van a colocar allí, van a colocar C3. La C mayúscula me va a decir a mí que están colocando columna y el número 3 porque pues es la columna número 1, número 2, número 3. Ya. Si es la 4, pues colocan C4, si es la C2, C2 y C1. Bien, esa es la respuesta que tienen que colocar allí. Quiero mirar algo acá para precisar. Obviamente yo puedo decir cualquier tipo de fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como les decía, aquí tenemos hasta la fila número 9. Bien, perfecto. Entonces, a ver, ojo porque esto es velocidad, tiene que ver con la parte escrita y necesito, como les decía, estar allí como revisando esa información. Entonces, fila 3. Perfecto, listo. Fiandra. Uy, Fiandra está... Fiandra, Fiandra,
Le está ganando Fiandra, no sé, ¿de dónde es Fiandra? Cuénteme ahí, abra el micrófono, Fiandra. Mucho gusto, buenas tardes. Soy de Colombia, Ciudad Montería, Córdoba. Ah, vea. Oh, porque ustedes están compitiendo ahí con otros profesionales de otros países, entonces eso es una competencia igual. Entonces, listo, bueno, vamos a ver otra oportunidad. Listo. Fiandra, usted ya está vinculada para el tema de lo del taller, ¿no? Ya el compañero ya la tiene allí registrada. Bien. Gracias. Igual de todas maneras puede seguir participando. Vamos a ver otro ejercicio. Preparados. Preparados al siguiente. Eh, fila 8. Fila 8, listo, perfecto. Espere que ustedes están contestando a toda velocidad. Ya, un segundo, porque aquí pasó algo. Listo. Ok. Listo, creo que la primera que contesta C3 es Claudia, ¿no? Sí, ¿no? Claudia Paola Fernández. Perfecto, muy bien, listo. Y vamos a hacer uno último para el tema ya de unas dos preguntitas aquí puntuales para darle acceso a la siguiente compañera para su ponencia, ¿bien? Bueno, preparados, entonces, vamos a trabajar con fila 4. Pendiente, estoy pendiente allí para saber. Eh, no, fíjate, soy muy rápida. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, Fiandra ya no puede participar más, ya. Así pasa con los, sí, así, no crea que así pasa cuando hacemos pruebas acá con niños, así que tenemos varios haciendo alto rendimiento, pasa eso, pasa eso. Listo, entonces vamos con el último, para que pueda participar otro compañero. Vamos con la fila número 6. Eso, Ruth, muy bien. Ahora sí, ya. Ruth Olivares, muy bien. Una compañera que es fono, muy bien. Felicitaciones, listo. Ok. Bueno, voy a salir un momentico de acá. Permítame en un momento. Cierro acá un segundo. Y me quedo con ustedes acá para las preguntas. Muy bien. Bueno, dos preguntitas acá corticas porque como les decía, voy a darle acceso a la siguiente compañera para el desarrollo de su ponencia. Eh, con relación a la dinámica, al trabajo y a lo que estamos haciendo acá. Tienen por favor allí, Hola, Geraldine. buenas tardes. Ah, bueno, Viviana, Yo Viviana. quisiera saber con respecto a la dopamina que estás hablando, ¿está mal utilizarla en un aula de clase como ayudas para que el niño trabaje? Depende del tiempo y depende de lo que se quiera desarrollar o buscar allí con ello. Si me haces referencia a lo que hacen ustedes allí en la institución o lo que hacen como organización, podría decir si está bien o no está bien. Me refiero más al trabajo como tal en área. Entonces, por ejemplo, Ok, una profesora de matemáticas necesita que el niño trabaje, pero entonces entra una negociación porque es como la única forma en que el niño lo hace. Entonces, como mira, yo te dejo tanto tiempo, pero tú tienes que cumplir con esta actividad. Es un ejemplo. si se hace de esa manera, está generando un condicionamiento en el niño, entonces nunca va a haber un cambio biológico de la conducta. Si lo haces de esa manera, Aun cuando es algo que ya viene desde casa, o sea, porque en el colegio lo trabajan diferente, pero si es algo que viene ya desde casa, que sus papás, que sus terapeutas, todo ya lo traen como que esa es la forma de trabajar del niño. si es así, ya se generó el condicionamiento. Entonces ya no hay nada que hacer. O sea, se genera el condicionamiento desde casa y luego lo que hay que hacer es, en lo terapéutico, hacer una desensibilización sistemática. Entonces ahí lo que hay que hacer es reducir el tiempo que se maneja en casa y por ende también comenzar a reducir el tiempo que se maneja en las aulas de clase o en la actividad que se quiera desarrollar allí en la clase. Porque si no, no va a haber un cambio. Entonces yo siempre voy a querer, entonces voy a manipular y el día que no quiero hacer nada, entonces me tiro y hago cantidad de cosas allí.
Entonces, Ok, pues gracias. esa es la gran dificultad que estamos viviendo con el tema de los padres, ¿no? Porque es que desde muy pequeños el celular se ha vuelto como el agente regulador. Entonces, no, yo se lo doy y él se autorregula con eso, él como que se calma con eso, él como que se tranquiliza con eso. Lo que estamos haciendo es un daño grande, muy grande, porque cuando hay una descarga, digamos, cuando el cerebro, digamos, tiene mayor secreción de dopamina, se genera también muerte cerebral. Lo que pasa es que son cosas muy pequeñas. Pasa igual como, por ejemplo, eh, antiguamente, no sé hoy día, como que ha cambiado mucho eso, pero se acostumbraba a que los bebés los tomaban y los lanzaban. Y es, ay, qué bonito. Y el niño como que hacía caras allá, me imagino el impacto tan grande y todo. O se reía al mismo, ay, qué lindo, qué disfrute, qué alegría, qué bienestar, ¿no? Pero resulta que cuando tú haces eso, tú estás haciendo un movimiento del cerebro. El cerebro del bebé se mueve y golpea, ¿cierto? Con la dura madre y se genera obviamente un daño. Ese daño que se da no es un edema epidural, pero sí es un líquido que hay que se llama líquido intersticial y ese líquido, o sea, se irriga por esa capa que está por debajo de la bóveda craneal y se genera un daño cerebral. Es algo mínimo. Entonces uno, ¿qué observa? ¿Qué puede observar? Entonces, no, pues el niño se queda de pronto, no sé así, lo que se llaman, bueno, en lo coloquial se llaman las ausencias espontáneas. Está hablando está hablando, yo soy un niño, estoy hablando con ustedes que son mis terapeutas y yo me quedo de pronto, ¿qué le dije? ¿Pero qué pasó? ¿Qué estábamos hablando? No, no sé, ¿qué estábamos hablando? No, no sé, la verdad no tengo ni idea. Esas cositas se comienzan a medir después en los procesos de intervención con el niño en los diferentes campos donde él está, o en los diferentes ámbitos. Pues porque el niño no procesa la información, porque el niño no codifica, porque el niño se le olvidó cierta información, porque el niño se le olvidaron las tablas de multiplicar, porque un niño no suma, porque sí había aprendido el semestre, el periodo pasado a multiplicar, ahora prácticamente ya no se acuerda de esa información, entonces todo parte de ahí.